Ahora nos conectamos con Félix Maradiaga, expreso político nicaragüense y presidente de la Fundación Libertad. Está en Washington, D.C., en la Cumbre Internacional sobre Libertad Religiosa, donde él también ha participado. Es el foro más grande donde muchos de los líderes participan para velar por la defensa de la libertad de culto y su relación con otros derechos fundamentales. Señor Félix Maradiaga, es un gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Coméntenos, señor Maradiaga, ¿cuál es el panorama sobre persecución contra la Iglesia en Nicaragua que usted ha podido informar en su participación en la cumbre sobre libertad religiosa? El panorama es desolador, pero sabemos que la Iglesia a lo largo de la historia florece en el martirio. En otras palabras, a pesar de que las dictaduras, en este caso la de Nicaragua, ha tratado de callar la fe, la ciudadanía y los laicos comprometidos continúan resistiendo desde la oración, pero también desde una iglesia casi en catacumbas, ya con el 70% del clero nicaragüense forzado al exilio, más de 19 propiedades de la Iglesia Católica, incluyendo 4 universidades, una de ellas un seminario, la otra, la universidad más importante de Nicaragua, la UCA, también expropiada, pero además de ello, con una incapacidad por la dictadura de poder ejercer la libertad religiosa al haberse prohibido incluso las manifestaciones de devoción popular, como el Via Crucis, como la celebración de santos en algunas municipalidades. Ujú. Señor Maradiaga, en reciente entrevista exclusiva de WTN Noticias, el obispo Rolando Álvarez dijo que sufrió cárcel por su fe en una iglesia santa, católica y apostólica. ¿Por qué la dictadura continúa atacando a los religiosos y laicos en Nicaragua? Porque la Iglesia Católica es la voz moral de mayor credibilidad, es además de ello una institución que provee alivio espiritual, guía pastoral, pero también alivio material. Recordemos que el Estado de Nicaragua es un Estado pobre, además de que hay mucha corrupción, y eso no ha permitido de que haya cobertura en educación primaria, en educación preescolar, educación universitaria de alta calidad. Y la Iglesia Católica ha tenido a través de sus distintos programas, organizaciones como Cáritas, organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia Católica, cubren a más de 500,000 de nicaragüenses en servicios que van desde comedores infantiles, desde universidades y colegios. Yo mismo soy resultado de la solidaridad de un colegio católico que me permitió una educación de alta calidad que no hubiese podido obtener al tener fondos limitados. Y la dictadura le teme a ese poder de la iglesia en lo espiritual y al poder de la iglesia también en su solidaridad material. Las dictaduras alrededor del mundo quieren ser las únicas que pueden tener algún tipo de asistencia a la gente para manipular el hambre, para manipular la educación, para usar la propaganda y ven a la iglesia, no solo en Nicaragua, sino alrededor del mundo. Recordemos que 2 de cada 10 cristianos, según el último reporte de Libertad Religiosa Internacional, están perseguidos. Y teniendo en cuenta este panorama que ustedes han podido ver, ¿qué decisiones importantes sobre la defensa de la libertad religiosa en Nicaragua han podido vislumbrar en esta cumbre, señor Maradiaga? Creo que varias cosas importantes y probablemente la más inmediata, luego de finalizar la cumbre, fuimos invitados algunos de los participantes a sesiones privadas con senadores y con congresistas. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, asistió y participó como el orador principal en el panel en el que junto a otras personas pude exponer los hallazgos de mis investigaciones sobre libertad religiosa en el mundo. Eh, y la gran coincidencia que hubo es la necesidad de sanciones más fuertes. El día de ayer, ya fuera de la cumbre, participamos en una sesión del Congreso de los Estados Unidos donde acordamos abrir una lista de perpetradores y violadores a los derechos de libertad religiosa que el Congreso de los Estados Unidos tendrá. Esto es una situación bien innovadora. Hay una lista de víctimas de persecución religiosa que se conoce como la lista Frank Walsh de presos de conciencia, donde hay varios nicaragüenses que han sido incluidos en esa lista, católicos, incluso evangélicos. Yo hablé también de la persecución a los hermanos de otras denominaciones, como es la Iglesia Morava en Nicaragua, la Iglesia del Caribe nicaragüense en persecución. Expuse la situación de 2 misiones, la misión Corner of Love en el municipio de San Ramón, en Matagalpa, y la misión Puerta de la Montaña,
para dar un ejemplo de que en este momento, y quizás este es el segundo punto, además de las sanciones más fuertes, es la necesidad de una solidaridad interreligiosa, de unir esfuerzos. Y hemos acordado trabajar laicos católicos comprometidos, como este servidor, con hermanos de otras denominaciones, para hacer un informe conjunto de la persecución al cristianismo en general. Señor Félix Maradiaga, muchas gracias por la entrevista. Gracias a usted.